Bienvenidos. La Escuela Alemana de Ciencias Criminales es un curso compacto sobre derecho penal alemán, europeo e internacional, así como otras materias afines, cuyo fin es poner el conocimiento al alcance de estudiantes, investigadores, profesores y prácticos de las ciencias criminales. Con docentes de alta calidad. Si una conducta es adecuada o derecho o es injusta, es algo que no se determina aplicando cualquier tipo de criterio de imputación, sino que depende ante todo del contenido del derecho, pues el injusto no es más que una desviación del derecho. Discusión sobre temas de actualidad. Entonces una primera pregunta es, bueno, ¿y para qué necesitamos a las víctimas? O sea, yo sé que mucha gente podría salir con esa pregunta. Yo tengo respuestas. O sea, para mí la justicia, en muchos de los casos, en los casos que yo he trabajado, la justicia ha sido posible porque si no fuera por las víctimas, los estados no han hecho nada. ¿Sí? No, realmente no se investiga de manera diligente, no se recoge la evidencia. Entonces le debe uno muchísimo a las víctimas. Crítica. La historia del derecho penal es la historia del uso y mal uso de los poderosos. Los estudiantes me miran y dicen, bueno, ¿eres enemigo del derecho penal? No, para hacer lo bueno hay que admitir que eso es la historia del derecho penal. Interactiva. And here, in the MBOD app, I asked you the question, which age group do you think is most dominantly represented in crime statistics? And it looks like most of you have voted that the adolescents and the young adults group is most represented in crime statistics. Now, let's see if you were right. Vinculada con la práctica. Pero algo muy interesante y importante que es la remuneración de los jueces y fiscales, que dice mucho, ¿no? Que como buenos fiscales saben que hay que seguir la huella del dinero, hay que seguir la huella o de la sangre o del dinero, y en este caso el dinero cuenta mucho, creo yo. Por eso voy a poner una tabla de la remuneración como suplemento. Permite descubrir diferentes perspectivas. Estamos hablando de actividades que es imposible que una empresa lleve adelante ese tipo de actividades en esa forma sin que haya conocimiento por parte del Estado. ¿Sí? Y esto es clave, con lo cual tenemos que incorporar al Estado Nacional, justamente donde se están llevando adelante estas actividades, como actor, no como tercero neutral, sino como actor en nuestro mapa de actores. Innovadora. ¿En qué medida podrían llegar las herramientas de inteligencia artificial a lo que más nos aterra a un jurista, que es a la sustitución de la persona por la máquina? Es decir, ¿nos podrán sustituir algún día las máquinas a los jueces y a los abogados? ¿Podrán hacerlo o no podrán hacerlo? Sesiones acompañadas por los comentarios, la moderación y la traducción del profesor Dr. Callamus. Entonces, ¿qué es la gran ventaja de este approach? La gran ventaja es, en la página 9 lo explica y estoy totalmente de acuerdo, que él analiza y enfoca ese problema que el derecho penal no se puede aplicar a no ciudadanos, a las personas socialmente excluidos. Mientras la teoría del bien jurídico no hace esa distinción. La teoría del bien jurídico solamente enfoca la violación del bien jurídico. Postúlese para la próxima edición de la Escuela Alemana de Ciencias Criminales, la cual se llevará a cabo del 5 de agosto al 26 de noviembre de 2022 en un formato digital. El plazo de postulación vence el 15 de abril. Para más información, visite nuestra página web www.cedpal.uni-goettingen.de. Buenas noches, buenas tardes a la gente aquí en la sala y los que nos acompañan vía Zoom virtualmente. Hoy es realmente la primera conferencia que hacemos en este formato
capítulo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Comenzamos con esto como consecuencia de la situación de COVID, pero hacemos una virtud, ¿no? Esto y en el futuro siempre vamos a usar esa tecnología para tener incluso personas que vienen desde fuera y que pueden participar. Hoy tenemos el profesor Ivan Meini, aquí, que es de la Universidad Católica de Lima, de Perú. Él hizo su doctorado hace bastante tiempo ya. No tengo los detalles, si quieres tú puedes agregar en España. Cádiz, ¿no? Cádiz, ¿no? Con el profesor Juan Terradíos, y también trabajó con el profesor Gustavo Pozo, que es un peruano que los peruanos entonces deben conocer, que fue profesor hasta hace mucho poco en Fribourg, en Suiza, no en Freiburg, Alemania, sino en Fribourg, en Suiza. Y ahora Iván se encuentra en Freiburg, ¿no? No se confundan, ¿no? No en Fribourg, sino en Freiburg, en el Instituto del Profesor Pafik, que no se encuentra en Freiburg. Eso es otra historia, pero bueno, no complicamos las historias aquí. Iván está trabajando en una investigación sobre la parte general. Ha publicado hace poco un libro que está aquí en Göttingen y está trabajando en otro libro para profundizar más. Y uno de los temas es fisioterapia, ¿no? Y otros temas más fundamentales de la parte general. Incluso él se ofreció para hablar sobre su investigación actual, pero yo le pedí tomar un tema un poco más de actualidad y tal vez de más interés para un público no tan dogmático o no tan teórico, que es el tema de la corrupción, de la gran corrupción, y también tomando en cuenta que vamos a acabar esta sesión y después la vamos a poner en el canal de YouTube. Después vas a tener miles de seguidores y van a escuchar miles de personas. Vas a ser famoso a través de nuestro canal, y por lo cual pensamos que el tema, los retos del derecho penal para enfrentar la gran corrupción, reflexiones a partir del caso Odebrecht, que nos parecía un tema un poco más relevante para el público en general. Entonces, muchísimas gracias, Iván, para viajar desde Freiburg a Göttingen, viviendo aquí en esta universidad, y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos, con todas, con los presentes en términos físicos y con los presentes en términos virtuales. Muchas gracias al profesor Cayambos por la presentación y por la muy amable invitación que me puso a participar en esta jornada, en este seminario en la Universidad de Göttingen, en su cátedra en el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. Ya lo ha adelantado el profesor Ambos. La idea es que en unos minutos pueda yo ofrecer algunas aproximaciones sobre la corrupción, el abordaje penal, procesal penal, que la gran corrupción puede suscitar, puede ameritar, pero dado que este es un tema absolutamente amplio que vincula diversas aristas, lo voy a plantear a partir de lo que el caso Odebrecht, creo que es un caso no solamente actual, sino mundialmente conocido, puede ofrecer. De manera que lo que voy a hacer en los próximos minutos es dividir mi exposición en dos grandes partes. En una primera, quiero plantear en términos generales los hechos que forman parte, no voy a decir del caso Odebrecht, sino de la trama Odebrecht. Porque no es la única empresa Odebrecht la que está involucrada, sino que son varias empresas consorciadas. Poner sobre la mesa los hechos del caso y a partir de estos hechos entrar ya a la segunda parte, que va a ser un poco más extensa, en donde voy a identificar tres
problemas o retos para el derecho penal y procesal penal que suscita el caso Odebrecht. Me tomaré la libertad de ir proponiendo estos problemas y ir también sugiriendo algunas eventuales líneas de solución o de abordaje a estos problemas, con la esperanza de que eso además pueda motivar luego la conversación, la discusión entre los. Muy bien. El 21 de diciembre del año 2016, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa donde dio cuenta que Odebrecht y otra empresa que no ha sido tan conocida, que es la empresa Braskem, se habían declarado culpables y habían acordado pagar una multa de aproximadamente 3.5 mil millones de dólares para resolver sus contingencias penales frente a las autoridades de Estados Unidos, de Suiza y de Brasil. Según el Departamento de Estado, este caso fue calificado como el mayor caso de soborno también de Odebrecht para dar la razón en estos arbitrajes. Una de las primeras reacciones institucionales del Estado peruano fue la creación de un equipo especial de fiscales en diciembre del año 2016, con un esfuerzo por concentrar el trabajo de fiscales especializados. Esta decisión parece sin duda acertada, al menos en un sistema como el peruano, en donde el sistema procesal es un sistema acusatorio, en donde el Ministerio Público es el encargado de impulsar el proceso, de investigar y de acusar. Después de 6 años, algunos datos permiten conocer el estado actual, al menos en términos generales, de estas investigaciones. De 4 expresidentes comprometidos con la trama Odebrecht, uno, Alan García, se suicidó cuando estaba siendo detenido por la policía. Otro, Kuczynski, está impedido de salir del país. Uno tercero, Jan Humala, enfrenta un juicio en el que el fiscal ha pedido una pena de 20 años por lavado de activos. De hecho, es el único caso que ha llegado a acusación. Y un cuarto presidente, Alejandro Toledo, se encuentra en Estados Unidos prófugo con un proceso de extradición que pesa sobre sus espaldas. Según declaraciones efectuadas el 15 de marzo de este año, hace 3 días, por la procuradora ad hoc, Silvana Carrión, hasta la fecha solo existen 7 sentencias por la llamada trama Odebrecht. 6 de estas sentencias corresponden a procesos de colaboración eficaz, de los cuales una es el proceso de colaboración eficaz al cual se acogió la propia empresa Odebrecht. La 7ª sentencia recayó sobre el ex gobernador de Ancash, César Álvarez, por la cual se le impuso una pena de 8 años y 3 meses de privación de libertad por haber recibido de Odebrecht 2.6 millones de dólares
con una adjudicación fraudulenta. Sin embargo, este caso, que es el único que tiene una sentencia, no forma parte de las investigaciones del equipo especial, ni fue confesado por la empresa Odebrecht. Este caso llegó a conocimiento de las autoridades peruanas por el trabajo de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios. En pocas palabras, las investigaciones y los casos que se generan por la trama Odebrecht no están siempre bajo la exclusiva competencia del equipo especial de fiscales creado para tal efecto. No puede negarse ciertamente la complejidad de los hechos que se investigan, que demandan no solo equipos de investigación multidisciplinarios y altamente especializados, ni el enorme esfuerzo realizado por los fiscales. Pero tampoco puede uno dejar de preguntarse por las razones por las cuales las investigaciones fiscales se prolongan tanto y sobre todo por las consecuencias que ello genera. Luis Pázara ensaya una respuesta al respecto. En un artículo publicado a finales del año 2020, titulado "Cuando de los fiscales depende tanto", sostiene que lo que podría significar estos plazos aparentemente excesivos y la ausencia de sentencias condenatorias que puedan ser mostradas como resultados exitosos, podría tal vez deberse a el interés que podría haber en obtener prisiones preventivas y colaboraciones eficaces sin que eso signifique asegurar un resultado del proceso o del caso. En cualquier caso, el mecanismo de sobornos utilizado por Odebrecht y otras empresas no es en absoluto nuevo en el Perú. En su estupendo y fabuloso libro titulado Historia de la corrupción en el Perú, Alfonso Quirós da cuenta ya como en el año 1868 el gobierno de Balta habría utilizado exactamente el mismo modus operandi, evidentemente no con Odebrecht, sino con una empresa francesa denominada Dreyfus, para la explotación del guano, que en aquel momento era el principal recurso público del Perú, y para la construcción de una compleja red de ferrocarriles, en donde se coludió con el empresario norteamericano Enrique Menes. 154 años después, la historia no cambia. Son varios los problemas que una trama de esta naturaleza puede poner sobre la mesa, puede suscitar, puede generar. Como dije al principio, quiero centrarme en tres, sin juicio de que puedan existir muchos más. El primero de estos problemas se refiere en sí a los delitos. Con independencia de las particularidades que pueda tener el ordenamiento jurídico penal peruano, los delitos contra la administración pública que por lo general entran a tallar en comportamientos como el que brevemente puedo haber descrito son delito de colusión, delito de cohecho, delito de tráfico de influencias y eventualmente incluso el delito de peculado. Los tribunales peruanos muestran una importante jurisprudencia sobre estos delitos, con acuerdos plenarios emitidos por la Corte Suprema que tienen incluso el carácter de sentencias vinculantes. En los detalles uno puede estar más o menos de acuerdo con esta jurisprudencia, pero lo que no se puede negar es que, al menos en lo que respecta a la interpretación de los tipos penales y a su alcance, este parece ser un marco legal y jurisprudencial adecuado. Ciertamente existen excepciones, ¿no? El Acuerdo Plenario 7/2019, del 29 de septiembre del 2019, declara, por ejemplo, atípico por delito de peculado la apropiación con fines propios de los viáticos que pueden recibir un funcionario público. Pero al margen de las controversias que pueda suscitar alguna jurisprudencia vinculante de esta naturaleza, insisto, el marco legal y el marco jurisprudencial en lo que a la interpretación y alcance de los tipos penales comprometidos se refiere, permite un trabajo adecuado del Ministerio Público. Los problemas, en todo caso, surgen cuando se aplica dicho marco jurisprudencial a los casos en concreto. Dicho con otras palabras, cuando se tiene que subsumir el comportamiento incriminado a un concreto tipo penal y probar judicialmente el delito. La información proveniente del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht
que ha sido conocida por las autoridades peruanas en mérito a las colaboraciones eficaces y a la cooperación internacional, contribuye ciertamente mucho a aprobar el pago de sobornos. Haciendo un símil con lo que pasó en el Perú hace 20 años, cuando a través de los llamados Vladimireos, estos registros audiovisuales que el ex asesor Vladimiro Montesinos, del ex asesor Alberto Fujimori, había grabado cuando entregaba físicamente dinero a exfuncionarios y empresarios comprometidos, que permitió en su momento también probar la comisión de los delitos. La información que proviene de las colaboraciones eficaces y de la cooperación internacional, básicamente con el Brasil, ha servido como prueba, en algunos casos lapidaria, para probar el pago de sobornos. Esto es absolutamente importante y contribuye sobremanera para imputar responsabilidad penal a funcionarios públicos, sobre todo por delitos que implican el pago de un soborno, básicamente cohecho e incluso colusión. Y aquí, en los casos y a través de la jurisprudencia, uno puede advertir cómo, sobre todo en el caso de cohecho, el acuerdo ilícito o el Unrechtsvereinbarung, como lo denomina el profesor Ambos en un artículo que ha publicado con su discípulo Gustavo Urquizo, es un eje central en la comprensión y en la limitación de los delitos de cohecho. Sin embargo, el panorama es distinto cuando se trata de la entrega del dinero a líderes políticos que no ejercían función pública en el momento. Dinero entregado con la perspectiva de comprar adelantadamente su convivencia. Esto, como se sabe, fue un comportamiento absolutamente extendido por parte de la empresa Odebrecht. De hecho, Emilio Odebrecht, padre de Marcelo Odebrecht, reconoció ante las autoridades brasileras que esta estructura interna de la empresa siempre existió, siempre, y que formaba parte de la política empresarial apoyar las campañas políticas de todos los candidatos. En sus palabras, abro comillas, o no aportábamos a nadie o aportábamos a todos. Cierra comillas. En estos casos, ni siquiera un concepto de funcionario público de facto, estoy hablando de los particulares que reciben el dinero, ni siquiera un concepto público de facto como el que incluso sugiere la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, lograría abarcar todos estos supuestos y permitiría considerar los delitos contra la administración pública. Aquí se trata de personas que no ejercen un cargo público y, por tanto, entra en consideración sobre todo el delito de lavado de activos y el delito de organización criminal, que son los que han sido imputados por el Ministerio Público, ya no a los funcionarios públicos, sino a los privados que como tales recibieron dinero de Odebrecht en plenas campañas políticas. Por ejemplo, Keiko Fujimori y, por ejemplo, Ollanta Humala. Ambos delitos, lavado y organización criminal, presentan sin embargo implicaciones. Una imputación por lavado de activos, en estos casos, requiere argumentar que el dinero que se recibe proviene de una actividad ilícita. Sostener que los fondos de la Caja 2, Departamento de Operaciones Estructurales, eran destinados al pago de sobornos, no alcanza per se para argumentar que se trata de un origen ilícito. Sería necesario demostrar que el dinero de dicha Caja 2, con el cual se pagaron los sobornos, provenía ciertamente de un origen ilícito. Esto se podría lograr, por ejemplo, si se demuestra como mínimo que en dichos fondos se licuaba dinero que Odebrecht había obtenido por contrataciones amañadas, como una suerte de reinversión financiera del dinero ilícitamente obtenido en las actividades ilícitas. Por otro lado, el delito de lavado, como es sabido, exige que el sujeto que recibe el dinero sepa o pueda presumir que proviene de una actividad ilícita. Aprobar este conocimiento contribuye, por ejemplo, el que se escondan o camufle el dinero recibido mediante testaferros o hacerlos pasar como donaciones lícitas para una campaña política o como aporte a este tipo de donaciones, y exige que se declaren, no resulta verosímil que un líder político que postula a la presidencia de la República o a un cargo público de alto nivel
desconozca o sostenga desconocer este marco normativo, ni que considere lícito justificar la recepción de dichas donaciones, aduciendo falsamente que se trata de microdonaciones de personas anónimas. El delito de organización criminal, que se tipifica en el Código Penal peruano en el artículo 317, puede, sin dudas, también ser utilizado en las investigaciones y en la atribución de responsabilidad penal. Pero claro, en primer lugar, para quienes forman parte de la estructura empresarial criminal. Esto es, algunas de las empresas como Odebrecht o sus consorciadas que pagaron los sobornos. No es seguro, sin embargo, que este tipo penal se pueda utilizar con carácter general para todas las personas que recibieron los pagos de Odebrecht, sean o no funcionarios públicos. Necesitaría, además, entre otras cosas, demostrar la pertenencia a la organización, o cuando menos, un aporte en grado de complicidad. Algo que, para el Ministerio Público, ciertamente puede generar algún problema probatorio. En un contexto como el esbozado, los delitos de financiamiento ilegal de partidos políticos adquieren una especial relevancia. La ley penal peruana prevé un delito denominado financiamiento prohibido de organizaciones políticas y otro denominado falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas. Sin embargo, dado que estos delitos fueron incorporados al Código Penal peruano recién en agosto del año 2019, amén de la retroactividad que rige la ley penal, no pueden ser aplicados en estas investigaciones. Un segundo problema que plantea la trama Odebrecht es, para plantearlo en tono de pregunta, cómo debe incidir el derecho penal en las personas jurídicas que son utilizadas para perpetrar o encubrir un delito. Según lo proclama la ley 30.424 de mayo del año 2016, al menos en Perú, la responsabilidad de la que pueden incurrir las personas jurídicas es solo administrativa. No voy a entrar, pues, en este lugar ni momento para hacer una discusión sobre si es posible o no y bajo qué presupuestos considerar que las personas jurídicas pueden responder penalmente, ¿sí? Pero aun cuando se considere que no, realmente así lo entiendo, ello me impide reconocer que el derecho penal tiene que incidir en las personas jurídicas, aun cuando no sea a través de la imposición de penas. El protagonismo de la empresa Odebrecht y de sus consorciadas en los actos de corrupción no permite albergar ninguna duda al respecto. La pregunta aquí es, ¿qué enseñanza o reto se puede obtener del caso Odebrecht a este respecto? Creo que son 4. La primera, no hubiese sido posible conocer los pormenores del caso e investigar a sus responsables sin la colaboración eficaz de la propia empresa jurídica. Pues acertado que la ley peruana, aun cuando no reconozca explícitamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sí haya regulado expresamente la colaboración eficaz de las personas jurídicas vinculadas a actos de corrupción. El acuerdo celebrado entre el Estado peruano y Odebrecht ha permitido a las autoridades fiscales peruanas acceder a una información absolutamente valiosa que de otra manera probablemente no hubiera podido ser conocida. 2. Con independencia de la responsabilidad de las personas jurídicas, y si esta puede ser penal, administrativa o ninguna de las anteriores, es necesario que exista una adecuada regulación procesal que permita incorporar a la persona jurídica a la investigación fiscal y al proceso penal, para que pueda defenderse, y tal como lo señala el artículo 93, número 1 del Código Procesal Penal peruano, se le reconozcan los derechos y garantías que se admiten ya para todo imputado. Sin embargo, en el Perú todavía no se ha podido discutir judicialmente la llamada responsabilidad de las personas públicas. No se ha aplicado. El artículo 105 del Código Penal, que desde el año 91 del siglo pasado prevé las llamadas consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas, o las sanciones previstas en la ley 30.424
para personas jurídicas por actos de corrupción no han sido judicialmente aplicadas. No obstante, existe en el Perú un acuerdo plenario que declara que la responsabilidad de las personas jurídicas tiene naturaleza de penas. Digo, no obstante, porque aún cuando no haya habido una sola sentencia, existe un acuerdo penal, un acuerdo plenario emitido por la Corte Suprema que por propia definición tiene la finalidad de estandarizar distintas perspectivas jurisprudenciales de distintos jueces o distintas salas superiores. No sé si me dejo entender. En ausencia de esas perspectivas, en ausencia de un solo caso donde se haya discutido, no obstante tenemos un lineamiento de la Corte Suprema hecho casi como un ensayo dogmático, sin que existan casos donde se haya podido discutir y aplicar. En tercer lugar, tal vez el aspecto más importante que se pueda derivar de la ley de Internet 424 en una trama como la de Odebrecht sea el protagonismo y la relevancia que adquieren los denominados programas de prevención de riesgos penales. En el caso de Odebrecht, como en cualquier otra empresa que ha sido utilizada para delinquir, la implementación de un adecuado gobierno corporativo puede generar lícitas expectativas de que el llamado defecto de organización de la persona jurídica puede ser superado. Sin embargo, dentro de los múltiples cuestionamientos que pueden hacerse al marco legal sobre los programas de cumplimiento que dibujan la ley peruana, me interesa destacar básicamente dos de estos cuestionamientos. Por un lado, si bien los protocolos para prevenir riesgos penales son un ejercicio de autorregulación, como se reconoce en el derecho comparado, no deberían, como sucede en el caso peruano, quedar a la supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores, que es un organismo administrativo, ni que el informe que esta superintendencia emite sobre la idoneidad de estos compliance sea vinculante para el Ministerio Público. Dicho en otras palabras, si la Superintendencia del Mercado de Valores no emite un informe en donde diga que viene un incumplimiento deliberado de esos protocolos de prevención, el Ministerio Público no puede emplazar judicialmente a la persona jurídica. Esto es evidentemente inconstitucional porque restringe la autonomía y las facultades que la propia Constitución peruana ya reconoce expresamente al Ministerio Público como titular de la acción. En segundo lugar, si ya como es costumbre, al menos desde TIDMA, entender que el defecto de organización es lo que puede sustentar una eventual atribución de responsabilidad a una persona jurídica, que es como lo asume la ley peruana, debería tomarse un poco más en serio la propuesta de aplicar como medida a la persona jurídica intervenida la intervención a la propia persona jurídica y la remoción del directorio. Si ya para una persona jurídica que entre en un proceso concursal la ley lo admite como posible, la remoción del directorio y la intervención de la persona jurídica, dado que las personas a cargo han demostrado no estar en capacidad de gestionar adecuadamente esa persona jurídica, ¿por qué no se admite como regla general para una persona jurídica que ha sido utilizada para el delito? A partir del 18 de diciembre del año 2020, Odebrecht pasó a llamarse Nomoma. Y seguramente ha implementado algunas medidas correctivas. Pero ello asegura realmente que las personas que tuvieron algún grado de dominio o injerencia en los hechos de corrupción investigados se encuentran realmente al margen de la gestión de esta nueva empresa. Eso es algo que debería investigar. En cuarto lugar, y siempre vinculado a las personas jurídicas, el marco legal que prevé la ley 30.424, sobre todo para los programas de cumplimiento. Un caso como la llamada trama Odebrecht demuestra que la gran corrupción es corrupción empresarial, política y transnacional. De esto se derivan algunas consecuencias. Los equipos fiscales encargados de investigar
Deben ser multidisciplinarios, especializados, totalmente autónomos y garantizar que la justicia llegue en un plazo razonable. Debe insistirse en la colaboración eficaz y la cooperación internacional. No existe además ninguna razón para excluir a los partidos políticos del universo de posibles personas jurídicas que puedan responder por corrupción. Y por último, habría que evitar incurrir en excesos, como lamentablemente no lo hace la ley procesal peruana, cuando, por ejemplo, habilita prisiones o detenciones preventivas por 36 meses, que en algunos casos puede ser incluso ampliada por 12 meses más. Excesos de esta naturaleza no contribuyen a una lucha adecuada y garantista contra la corrupción. Y ya para terminar, el tercer y último problema que provoca la trama Odebrecht, al que voy a referirme, se vincula a la real capacidad que tiene el derecho penal para enfrentar y contener la corrupción sistémica. Si por corrupción sistémica se entiende que existe un elevado grado de putrefacción en las instituciones estatales, políticas y empresariales, que abarca, de alguna manera, a las encargadas de prevenir y combatir la corrupción, no es seguro que el derecho penal, por sí mismo, puede evitar o contener esta corrupción. La corrupción sistémica se extiende precisamente ahí donde las instituciones democráticas no funcionan o lo hacen de manera deficiente, donde la separación de poderes no logra ser un sistema de pesos y contrapesos efectivo, donde la transparencia, la meritocracia y la rendición de cuentas no rigen efectivamente, y donde los incentivos institucionales y económicos a favor de la corrupción son más fuertes que los contraincentivos que pudieran existir. En pocas palabras, donde reina la impunidad. La situación que atraviesa el Perú y probablemente algunos otros países del entorno geográfico desde hace varias décadas puede ser descrita como un contexto de corrupción sistémica. Ello no ha impedido, sin embargo, que algunas instituciones públicas y personas demuestren que es posible prevenir y reprimir la corrupción. Pero en un contexto así descrito, uno debería mirar con especial atención a los mecanismos preventivos y descuidar especialmente al derecho administrativo sancionado. El rol que tiene la Contraloría o los sistemas de control en la detección temprana de la corrupción son un mecanismo preventivo que por lo general suelen pasar a un segundo plano cuando la corrupción es abordada prácticamente de manera unánime solo desde el derecho penal. Esta, con eso termino, debería ser una regla general. Dejar para el derecho penal lo que el derecho penal pueda hacer más o menos bien y exigirle al derecho administrativo, que tiene más capacidad para intervenir de manera preventiva, y estoy pensando sobre todo en las acciones de control concurrente, en cuya virtud las contralorías pueden acompañar las licitaciones públicas, la adjudicación y la ejecución del contrato. Parece que es un mecanismo mucho mejor que esperar a reconocer luego el acto de corrupción y confiar su solución al derecho penal. Muchas gracias por su atención.